Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir en esta senda fantástica, ahora de la mano de cuatro fantásticos, no de uno solo, de Bioy Casares, pero me gusta integrarlo a esta banda de los cuatro fantásticos, jugando con el nombre de la serie, pero en realidad pensaría en cinco, ¿no? Porque, por supuesto, Bioy, Borges, Silvina, la gran Silvina, que es una referencia fundamental del género, no solo fantástico, sino también podemos pensar en el gótico campero. Silvina, que ha sembrado un campo donde ahora nacen tantas escritoras. También Cortázar, ¿no? Con su sesgo particular dentro del género fantástico. Piensen que Cortázar, habiendo traducido todo Edgar Allan Poe, ¿no? Durante 2 años en Francia, dedicándose a traducir a Poe, lo que le debe haber pasado por el cuerpo, la tinta que después se convirtió en esa cantidad de cuentos fantásticos de Cortázar, ¿no? Felisberto, no podemos dejar de pensar en Felisberto Hernández y su manera tan especial de hacer fantástico. Eh, Pensaría entonces quizás en un término o una forma que utilizó Vladico Ciancich, ¿no? Para mencionar a estos autores como el fantástico rioplatense. No sé si lo escribió o me lo contó en alguna ocasión, dando cuenta de la diferencia del fantástico rioplatense, donde la angustia y la melancolía dan cuenta de otras formas de narrar. A veces lo siniestro puede llegar a ser risueño. En cuentos de Cortázar hay humor, en Borges hay humor, en Silvina, en Bioy también, muy sutil. Eh, en este sentido, diferenciándolo, digo, lo siniestro del ensayo mismo de Freud, que escribió sobre el cuento de Eta Hoffmann, El hombre de la arena. Acá estaríamos en otra senda del fantástico. Y ya que mencioné a estos autores, también para jugar un poco, pensemos en Borges, cuál sería la pregunta, ¿no? Que subyace en varios de sus relatos. Sería por el ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Sostiene muchos cuentos de Borges. Por eso mismo, los protagonistas o varios de sus personajes tienen nombre, apellido, coordenadas de existencia, ya sea lugar de origen, calles, y realmente son como pequeñas biografías de ficción, ¿no? Ireneo Funes, Emma Suns, Pierre Menard. Es muy raro encontrar un personaje de Borges tan solo con un nombre. En el caso de Silvina, esto prolifera. Ya no es quién soy, sino quiénes soy, ¿no? ¿Quiénes puedo llegar a ser? El mayor exponente de esta pregunta que se abre a la multiplicidad es Cornelia frente al espejo. Y en Cortázar vamos a ¿dónde estoy? Estoy acá, estoy allá, en este cielo, en otro cielo, adentro de la pecera, fuera de la pecera, en México, en un sueño, en plena guerra florida, en una clínica. Y en Bioy, que es nuestro invitado de honor en esta noche, Bioy justamente la pregunta sería, ¿con quién? No quién soy, quiénes soy, a dónde, sino con quién. Sus personajes son en función de otros. Por eso podríamos hablar, en este caso, de un fantástico sentimental. ¿Mm? Para referirnos a Bioy Casares. Y no con quién solamente en un sentido romántico del enamorado, que muchas veces se piensa en Bioy en esos términos, sino con quién en relación a un amigo, a una hija en El perjurio de la nieve, eh, a, a la amistad. La amistad ocupa un lugar muy importante en Bioy Casares. Ahora, vayamos a algunos de los cuentos a los que me quiero referir hoy. Empecemos con En memoria de Paulina, y es muy claro el con quién. El comienzo de En memoria de Paulina, tan memorable, y es un comienzo muy importante en relación al género, porque también cuando hablamos de fantástico, de hoy particularmente trabaja muchísimo todo lo que es la dimensión temporal, ¿no? Sabemos que en el fantástico lo temporoespacial tambalea, justamente se trata de esa alteración particular, pero en Bioy lo temporal, ¿no? Es fundamental.
Siempre insisto, no solo en la invención de Morel. Lo temporal, digo, el tiempo como espacio. ¿Mm? El tiempo como el lugar de encuentro o de desencuentro. Es un problema temporal. Y eso quizás tiene que ver por un texto que influyó muchísimo a Borges y a Bioy en particular, que es un texto de un ingeniero aeronáutico, de Dune, que se llama Un experimento con el tiempo. Y en ese texto de Dune, justamente el postulado que afectó a estos autores, vieron que los escritores muchas veces se sirven de la ciencia, no solo para crear distopías, sino para jugar con las ficciones de este mundo. En ese texto, Un experimento con el tiempo, Dune eh, da cuenta que la eternidad está toda en el presente. O sea, en el presente cabe la eternidad completa. Solo que el ser humano, como ser de lenguaje, percibe de manera sucesiva. Es el ser humano que ordena el tiempo a través de su percepción. Lo vemos en el Aleph de Borges, el juego entre lo simultáneo y lo sucesivo, y también una experiencia con el tiempo es fundamental para la invención de Morel. Pero también, por eso me gustaba comenzar con En memoria de Paulina, cuando se trata de lo temporal y de escritores, no es solo contar una historia, sino es alterar los tiempos de verbo, por ejemplo. Fíjense cómo empieza este cuento. Siempre quise a Paulina. Siempre quise. ¿Qué implica? Que hubo una vez, llegó a estar con ella, la querrá. Siempre quise. Fantástico cómo lo emplea. Y vean cómo sigue en relación al con quién que yo hablaba al principio, ¿no? Siempre quise a Paulina. En uno de mis primeros recuerdos, Paulina y yo estamos ocultos en una oscura glorieta de laureles, en un jardín con dos leones de piedra. Paulina me dijo, me gusta el azul, me gustan las uvas, me gusta el hielo, me gustan las rosas, me gustan los caballos blancos. Yo comprendí que mi felicidad había empezado porque en esas preferencias podía identificarme con Paulina. La veía como la mejor posibilidad de mi ser, como el refugio en donde me libraría de mis defectos naturales, de la torpeza, de la negligencia, de la vanidad. O sea, en el parecerse encuentra eh, el ser, el ser del amor, en este caso, ¿no? En este cuento en particular. Pero además, en este cuento hay otra invención de Bioy que no solo tiene que ver con los tiempos de verbo, sino con el fantasma. En el fantástico, el fantasma es un habitante bastante habitual, pero en general se trata del fantasma propio del personaje, ya sea narrador o en tercera persona. Es el fantasma prácticamente persecutorio, que vuelve, que insiste, que se resiste y que está allí al acecho. Pero es el fantasma propio, ¿no? Es como alguien que no puede olvidar a un ser, ya sea muerto o no, y vuelve ese fantasma, como vuelve el nunca más, ¿no? En El Cuervo de Edgar Allan Poe. Pero Bioy no. Bioy elige otro tipo de fantasma, crea un fantasma que es una sorpresa, que es la última gran sorpresa de este cuento, y es el fantasma de los celos del rival. O sea que la visita que va a tener el protagonista de esta historia, me da mucha pena decirlo porque no quisiera revelar el final, es la visita de una mujer que no es el fantasma del propio enamorado, sino que el celoso es capaz de tener tantos celos, incluso habiéndola matado por celos, que desde la cárcel va a crear un fantasma ya más vulgar, ya más moldeado por su furia, que llega a visitar como mujer al otro. ¿Mm? Esa es la verdadera condena del celoso, seguir creando el fantasma que visita a su rival. Bueno, es un cuento increíble. Y
Ya que estamos en relación al fantástico sentimental, hay otro invento que está en un cuento genial, complejo, de Bioy, que es El perjurio de la nieve. Por supuesto, hay una influencia, yo antes hablaba de Dune, pero hay otro autor que es importantísimo para todos ellos, que es H.G. Wells, nada menos que La máquina del tiempo, para empezar. Después veremos que la isla del Doctor Moreau, perdón, es un homenaje que le rinde el propio Bioy Casares con su Morel, Moreau. Pero ya La máquina del tiempo, ¿no? Es el primer texto, pensemos que esa novela se publica a fines del siglo XIX, es un gran referente de la ciencia ficción, del fantástico y sobre todo que apunta a las distintas dimensiones, a las realidades posibles, los mundos alternativos. Pero los mundos alternativos en Bioy se convierten en mundos íntimos alternativos. Insisto con lo del fantástico sentimental. Vean en El perjurio de la nieve el hechizo de tiempo que se produce. Digo hechizo de tiempo porque me viene allí un recuerdo personal, y es que pocos meses antes de morir, yo solía visitarlo bastante a Bioy, no solo porque estábamos armando un documental, sino por, por cierta amistad de los últimos tiempos, y le llevé de regalo una película que probablemente ustedes la han visto, y si no la han visto, la han vivido, porque es una película que tiene que ver con estos tiempos. Se llama Hechizo de Tiempo o El Día de la Marmota, con Bill Murray, aquel personaje que todos los días se levanta en el mismo día y entonces, conociendo esa repetición, puede producir pequeñas alteraciones para que ese día cambie, aunque se repita. Un poco la repetición en diferencia. Bioy no había visto esa película, se la regalé unos meses antes de morir y según me contaba, la veía una y otra vez. O sea que Hechizo de Tiempo también estuvo en sus manos hasta el final. Pero él fue un gran mago del tiempo literario a través del género fantástico. Y el gran ejemplo es El perjurio de la nieve, este cuento eh, de varias capas que publicó dentro de ese libro de cuentos que, así como uno dice que el Aleph o Ficciones son de los mejores libros de cuentos de Bioy, para mí el cuento que publicó Bioy en 1948, ¿no? La trama celeste, también el cuento de la trama celeste, estos aviadores que cruzan cielos y llegan a otras posibilidades de vida, como si Bioy buscara el momento en que la vida tiene bifurcaciones posibles. En El perjurio de la nieve, ya el título muy poético, nos encontramos en una suerte de género lindante, ¿no? Porque casi es gótico, gótico patagónico, podríamos llamarlo. Estamos en Chubut, la estancia La Adela, ese hotel tan venido a menos, donde se encuentran los personajes, eh, y también es un policial. Piensen que Torre Nilsson lo convirtió a El perjurio de la nieve, este cuento de Bioy, le cambió el título y le puso El crimen de Oribe. Y justamente me parece que son en estos bordes, ¿no? El fantástico, el gótico, el policial, ¿no? Donde se juega un poco esta trama del perjurio de la nieve. Pienso que así como con el policial uno puede atribuir, atribuirle que a cada época le corresponde un crimen y que el género policial de algún modo se alimenta del crimen de la época, pienso que en el fantástico ocurre algo parecido y a cada época le corresponde su estupor o su pavor, ¿no? Y el fantástico se encarga de dar cuenta del pavor de cada tiempo, ¿no? Y en El perjurio de la nieve, ¿cuál sería el crimen? Ya que tomé también la película de Torre Nilsson, El crimen de Oribe. ¿Cuál sería el crimen dentro del género fantástico? El crimen es poner en marcha el reloj.
O sea, allí donde un padre, estoy hablando de la trama del cuento, quiso salvar a su hija, cambiando lo que sería la dimensión tiempo, deteniendo al tiempo, cuando un médico la revisa a Lucía y le dice que le quedan solo 3 meses de vida. ¿Qué escucha ese padre dinamarqués en esa mansión, en esa estancia perdida en la Patagonia? ¿Qué escucha cuando el médico le dice a su hija le quedan 3 meses de vida? Que la única salvación es que no pasen esos 3 meses. Y entonces va a bloquear al tiempo adentro de la estancia. Es una estancia, además, parece Mujercitas, pero con un padre, porque es un padre con 4 hijas. Una de ellas, Lucía, es la que tiene el destino trágico marcado por una enfermedad. ¿Y qué significa detener el tiempo para que su hija no muera? Que nada cambie, que nadie ingrese a esa mansión, que los días sean siempre los mismos. Finalmente Bioy descubre que el tiempo pasa porque nosotros alteramos nuestras acciones. La repetición podría ser el simulacro del tiempo detenido. Esto, por supuesto, es la semilla de otra gran historia fantástica de Bioy, que es la invención de Morel. Por otra parte, en El perjurio de la nieve no se trata solo de una cuestión temporal. Bioy es más rico que una mera anécdota, que una trama que se cuenta. También los personajes, se juega, el fantástico, Bioy lo juega también en relación al doble, que lo nombré al principio, ¿no? El doppelganger forma parte del género fantástico, pero Bioy le da otra vuelta de tuerca, ¿no? En vez de el doble meramente, como lo hemos tenido en tantas obras geniales de la literatura, eh, él juega con el doble a partir del plagio. El plagio es una figura del doble, pero no solamente plagiar a un escritor, sino también el poeta, protagonista de esta historia, genial personaje que inventa Bioy en este cuento, el poeta quiere plagiar la vida de otros y escribir en función de recuerdos ajenos. Bueno, no prosigo porque es un cuento que abre muchas puertas y lo que me parece que descubre Bioy o inventa, ya sea en Memoria de Paulina o en El perjurio de la nieve, es, es el tiempo como un espacio real. Y ahí nos vamos al invento más real de Bioy, que es el de Morel. Como diría Marcelo Cohen, realmente fantástico, ¿no? Y cuando digo el invento real es porque ya sabemos que en 1940, cuando prematuramente aparece esta novela de Bioy Casares, recién la década empieza a ser sembrada por los autores que mencioné al principio, piensen que en realidad quien descorre el fantástico, la primera que lo descorre de los que mencioné es Silvina. Me gusta decirlo, aunque esté hablando del invento de Bioy. En 1937, Silvina publica ese cuento formidable llamado Viaje Olvidado. ¿Cuál es nuestro gran viaje olvidado? El intrauterino. Y allí está en 1937, ¿no? Uno de los primeros cuentos de Silvina. En 1940 se casa con Bioy, escriben juntos, organizan juntos Bioy, Silvina y Borges la antología del género fantástico y Bioy va a publicar La invención de Morel. Vamos a detenernos en este invento particular. Cuando yo antes decía que era un invento real, que era lo real fantástico, es porque Bioy se adelantó a la ciencia, digamos, al progreso, y en su libro, en su novela, ya nos encontramos con el holograma o el 3D, que no existía, por supuesto, en 1940, faltaban años para que el holograma pudiese ser un poco el punto de partida de la dimensión de la era digital en la que ahora vivimos y que más que nunca estamos inmersos.
Ahora, La invención de Morel, si bien se considera una novela de ciencia ficción fantástica, también hay rasgos de géneros particulares que utiliza Bioy dentro de esta novela. Por eso es muy rica como obra. El narrador, que está en primera persona, que no tiene nombre, antes hablábamos de Borges, por ejemplo, que siempre pone nombre y apellido, muy difícil encontrar un personaje sin nombre. En cambio, tanto Silvina como Bioy juegan mucho con la función del personaje, casi que la función es su nombre. Por ejemplo, en Silvina, otro gran texto del doble, que se llama El impostor. El impostor, por supuesto, adentro hay nombres, pero el impostor es la función. Si es un impostor, es porque hay otro que sería el genuino. Fíjense qué bien establecido el doble a través del título de su narración. Y en La invención de Morel, Bioy juega con algo parecido, porque el protagonista, que es quien nos narra la historia, se llama, no tiene nombre, pero lo nombran, el fugitivo, se nombra el fugitivo, soy un fugitivo. ¿Mm? A su vez, él que está escribiendo esta historia, testimoniando lo que le aconteció, por momentos dice que se trata de un diario, crónicas, memorias, dice, estas memorias que estoy escribiendo, también testamento, y llega a decir que no es ni diario, ni memoria, ni crónica, ni testamento, sino que es una súplica. Ya en El perjurio de la nieve aparece la palabra súplica, que es una palabra muy presente en la obra de Bioy. Vean qué particularidad que tiene La invención de Morel. Quizás algunos lo leyeron, otros ojalá lo lean, porque es un fantástico de amor. Es una novela de amor entre el fugitivo y Faustín, que sería un poco la Dulcinea de esta historia, o la eterna, teniendo en cuenta a Macedonio Fernández. Inalcanzable, pero inalcanzable, ¿por qué? ¿Cuál es el invento de Morel? Ya no es crear vida como Frankenstein de Mary Shelley. No se trata de resucitar, que de lo muerto advenga vida, sino que a Morel no le interesa la trascendencia, el Prometeo, digamos, moderno que plantea Mary Shelley. No se trata de no morir, sino de que una semana de felicidad lo sea para siempre. Esto es muy Bioy. ¿Cómo sostener la felicidad? Volviéndola un holograma. Esa semana que van a pasar estos héroes del esnovismo, como los llama Bioy, en esa isla que es un homenaje, obviamente, al doctor Moreau de Wells, Morel Moreau, lo que pretende este siniestro Morel justamente es que una semana de felicidad pueda proyectarse para siempre en esa película que, fíjense que adelanto, no solo adelantó el holograma, ya está adelantando lo que quizás sea en algún momento el cine para todos nosotros, porque es una película que tiene olores, que tiene todos los sentidos reproducidos en esa semana de felicidad de Morel, y que el fugitivo ve sin saber que es una semana inalcanzable. La felicidad de los otros es inalcanzable, pero él va a hacer todo lo posible para integrarla. Por otra parte, la manera, ¿no?, en que Bioy crea este ambiente de personajes tan, por un lado, efímeros, por otro, intelectuales frívolos, que parecen por momentos salidos de un manicomio, como lo dice el propio narrador. Ese clima tan particular que obnubiló nada menos que a Alain Resnais, cuando hizo la película El último año en Marienbad. Y ahí hay otro detalle
anecdótico, ¿no? Pero que me llama la atención. El guionista de esa película es Alain Robbe-Grillet, uno de los grandes representantes del Nouveau Roman y muy dedicado al cine. Es el guionista del Último año en Marienbad. Es una película claramente inspirada en la invención de Morel. El clima de ese hotel, de esa pileta y de toda esa arquitectura que crea Bioy para esa novela está muy representada en la película de Resnais. Ahora, ¿pueden creer que en los créditos no figura que está inspirado o adaptado prácticamente el film de la invención de Morel? Y vaya coincidencia, en esas épocas aparece una excelente crítica de la novela de Bioy Casares, que por primera vez se publicaba en Francia, y ¿quién firma esa bibliográfica? Alain Robbe-Grillet. Pero evidentemente la obra de Bioy se convirtió en su guión y lo hizo propio. Pero quería que quede muy claro que realmente, ¿no? Bioy no solo inventa un fantástico, sino también crea un clima visual a través de la literatura único. Y para terminar, que siempre la recomendación final es ir al principio, es decir, leer estos cuentos y esta novela que menciono de Bioy Casares, su peculiar fantástico, que por momentos al mismo tiempo es tan poético. Y ven cómo empieza volviendo al Perjurio de la Nieve. Quizás me gustaría terminar con ese comienzo, ¿no? Con el Perjurio de la Nieve, porque abre las puertas del fantástico de Bioy. Así empieza el Perjurio de la Nieve. La realidad, como las grandes ciudades, se ha extendido y se ha ramificado en los últimos años. Esto ha influido en el tiempo. El pasado se aleja con inexorable rapidez. Así empieza el Perjurio de la Nieve. Y en cierto sentido, esa forma que tiene Bioy de atravesar el tiempo, ¿sí?, para encontrarse con los seres perdidos o queridos, o mantenerlos en una suerte de limbo, ese andar en busca podría llevarnos a pensar si escribir propiamente no es un acto fantástico, ¿no? Desde el momento en que uno escribe, ¿hacia dónde va? ¿Qué descubre? La lengua no es acaso la nave del escritor que le permite descubrir estas tierras fantásticas que los lectores después habitamos. Muchas gracias.